Bueno, ya estamos en la parte final. Entonces, nos queda ahora hacer una presentación de los que estamos, que debimos haberla hecho el primer día. Platicar un poco nuestra evaluación de este taller. Platicar nuestras propuestas para el siguiente, si debe haber un siguiente. Y bueno, la implementación es un título muy ostentoso, porque pues una cosa sería pensarlo ya más a fondo. Más bien, digamos, planes inmediatos de cosas que se podrían hacer para ver si luego llegamos a una sección pues cómica, jocosa para despedirnos, porque siempre esta parte nos hace llorar, porque hacemos planes desde hace 2 talleres, hacemos planes y nunca cumplimos esos planes que hacemos. Quisiera aquí está lo que vivimos, los que estuvimos todo el tiempo. Ahora fueron 2 días que virtualmente siempre se hace como lento, pesado, como que se atonta uno, no sé ustedes, yo, más de lo normal, se atonta uno aquí en el Zoom. Entonces, si recordamos las intervenciones, los In Memoriam, que fue algo nuevo. El pasado hicimos algo con el padre Armando Bravo, pero ahora pues dedicamos más. Y la conferencia de Misael. Después recuerdan la intervención de María Aspe, de Juan Arango, de Miguel Salamanca, y bueno, María Elena Arango, que fue la primera que empezó. Después tuvimos esta sesión polémica. Creo que nos faltó más discutir la propuesta de Benjamín. Se concentró mucho la discusión en la de Paco, en lo del populismo. El In Memoriam con la intervención de James Duffy sobre Michael Schutt. El taller de economía, que pues fue algo nuevo, aprovechando que está con nosotros, sobre todo Octavio Gropa, que está trabajando. Pues James nos expuso magistralmente, Jaime también, y el caso de Raúl, que es una propuesta pues, de aplicación, ¿verdad? Ha habido siempre la discusión si lo que hace Raúl es lo nerganiano o no, pero pues es una propuesta. Raúl fue mi compañero en la universidad, en la carrera. Y bueno, digo, ayer éramos tomistas, conservadores, digamos, fifís, diría ahora AMLO. Pero bueno, Raúl tenía como ciertas inquietudes marxistas, entonces lo que me encanta de él es pues, como que pudo poner sus ideas en acción. Ya ven que le dieron el doctorado honoris causa en la Ibero de Puebla porque ha tenido un proyecto del agua importantísimo, en fin. Pero bueno, tuvimos otra sesión de economía, después tuvimos pues el In Memoriam de Phil McShane, que creo que fue muy emocionante para todos los que participamos en él. Hoy creo que tuvimos una sesión maravillosa, las 2 de educación fueron muy buenas. Esta me parece que estuvo estupenda. Marta pues siempre no pudo presentar, pero escuchamos a Socorro, lo importante de las preguntas en el tema, sobre todo de las ciencias. Santiago, cómo se puede leer una obra como El Señor de las Moscas, una obra extraordinaria. Y luego Jesús también, que es un caso de pues personas lonerganianas, digamos, o no lonerganianos, si no les quieren poner el apellido, porque luego Jesús, por cariño a nosotros, le quiere poner el apellido de lonerganiano, muchas de sus propuestas que tiene.
pero se anima y pues muy locochón y se la juega y se le está jugando pues económicamente, entonces pues no deja de ser admirable, ¿verdad? Dentro de lo que ustedes quieran son propuestas muy en serio de grandes apuestas. Bueno, Roberto siempre no nos pudo acompañar por otros problemas. Luego tuvimos el diálogo, medio monólogos, porque bueno, pues así está nuestra mentalidad, pero estuvo muy bonito. Estuvo Juan Martín, que siempre es fabuloso escucharle. Toño, que ahora llegó renovado de entusiasmo. Hasta Juan que se puso a cantar. Otra persona pues, que tiene años trabajando, implementando sus cosas, como le queramos llevar. ¿Verdad? Y bueno, la bienvenida al Instituto Campestre, esperemos que repita de alguna manera. Bueno, sabemos que Santiago está comprometidísimo con el Instituto Campestre, entonces sí seguiremos contando con información. A mí me hubiera encantado escuchar a Freddy, no sé si está ahora aquí con nosotros, pero a mí se me hace sensacional que en esta preparatoria se tomen muy en serio la astronomía. Y me hubiera encantado, ¿verdad?, que nos expusiera los logros que ha tenido, pues enseñando economía. Tuvimos este homenaje, tuvo también fabuloso de Robert Doran y Eduardo Pérez Valera. Creo que fue increíble esto del Zoom, escuchar a Pat Brown que está en Hawái. Imagínense, pongan su mapa, por favor, y luego escuchar a Jerry Whelan, que está en Roma. ¿Verdad? Ahora sí que fuimos transatlánticos, pero verdaderamente, pues sí tiene sus defectos, el Zoom, como ustedes quieran. Ya les digo que nos ataruga más de lo normal. ¿A poco no parecemos los Muppets? ¿Se acuerdan de los Muppets que salían todos en sus casilleros? Pero bueno. Y luego, pues Jaime, pues con esta conferencia estupenda, extraordinaria, muy erudita, muy profunda de revisión. Cuando me preguntó el padre Whelan que de qué iba a hablar Jaime Barrera, pues yo no tenía ni idea. Entonces le dije, entonces me dice, pues, ¿qué es el tercer Lonergan? Le digo, no, pues el primer Lonergan es el de los discípulos directos que tuvo. Phil, Fred Lawrence. El segundo Lonergan, pues ya son los discípulos de ellos, ¿verdad? Y entonces el tercero es el futuro. Fíjense, nada más yo ni tenía idea del tercer Lonergan, pero bueno, entonces yo pensé que... Sí, porque, bueno, yo en mi tercer Lonergan mío, pues, si yo sí me preguntaría, ¿va a haber un tercer Lonergan? Pues quién sabe, porque si se fijan, digo, por más que no nos gusten las instituciones, pues mucho de la difusión de Lonergan, escasa, como ustedes quieran, pues mucho, pues fue la compañía de Jesús, realmente. Y ahí se crea un esquema de recurrencia, pues sin esquemas de recurrencia, claro, siempre habrá alguien que cae y dice, oye, ¿qué es esto? Qué maravilla, ¿verdad? Algún francotirador, pero pues el Boston College, ahora sí que los in memoriam cada vez van a ser más numerosos porque ya nos estamos muriendo. Bueno, yo soy de los jóvenes del tercer emergente o de los, ¿verdad? De la colita no, más bien soy de la colita del segundo Lonergan, de los míos. ¿Verdad? Pero pues ya habrá un tercer Lonergan así, pues ya quién sabe si, y si lo debería de haber. Bueno, se trataría de que escucháramos, les voy a lo último que les comparto. Horrible aquí, ya no me dio tiempo, es que perdonen, es que de veras que, como decía un maestro mío, y por lo que uno le pagan, todavía quieren que uno piense, ¿verdad? Pero bueno. Unas como preguntas que podríamos hacer. Bueno, aquí están las ligas, luego las vuelvo a repetir de algunos sitios que tenemos. Y bueno, está el seminario que tenemos en la Ibero, que ahora llevamos un año por el COVID justo haciéndolo virtual. No es realmente implementación, pues leemos algunos textos, muchos no conocen bien a Lonergan, entonces pues es como muy inicial para... Ahorita que nos platicaran, ¿verdad? ¿Qué actividades les gustaron? ¿Qué ideas nuevas descubrieron que les haya dado gusto aprender
o que les haya puesto a pensar en eso. ¿Y qué propones para otros? ¿Y creen que habrá el tercer Lonergan o ya puro in memoriam del pasado? Jerry Whelan también nos hace la invitación, ahorita si quieren la repito o se los mando a los correos de los que se inscribieron, a participar. En la Gregoriana también pues es como marginal la presencia del Lonergan, fíjense, le llaman el Lonergan Club, pero bueno, tienen sus secciones, ahí lo que piden es que hable un inglés y un poco de italiano, ya demasiado quieren, ¿verdad? Pero bueno, están cordialmente invitados. Estas preguntas las había hecho Martín. ¿Creen que se agruparon bien las ponencias? Pues ya ni respondan, porque algunas yo creo que sí. Bueno, ahorita responden ustedes. El tiempo de los ponentes siempre es el conflicto de estos eventos, pues se está poniendo bueno la discusión, pero pues ya viene el otro, y bueno, ¿qué hace uno, verdad? ¿Qué mejorar de otros talleres? Esta me parece muy buena pregunta. ¿Crees que valga la pena que hagamos una publicación? ¿O sería mejor una versión digital? O de plano dejar las grabaciones y publicar algunas, ¿verdad? Ahora, otra vez, con lo bueno y lo malo del Zoom, pues tenemos por primera vez grabadas, videograbadas. Es más, ahorita ya las pueden consultar. Si no estuvieron en alguna de las de ayer, pues todo esto lo van a poder ver videograbado, ¿verdad? ¿Y cómo se podría difundir? Eso también hace 2 años habíamos acordado algo que no hicimos. Habíamos acordado, por ejemplo, que hiciéramos discusiones en el sitio de Facebook o en la página de Lonergan, breves, y bueno, en fin. ¿Les pareció adecuada la duración del taller? ¿Creen que valga la pena que se haga presencial el siguiente? ¿Se debe de hacer mixto? En fin, pues ahora sí tienen la palabra. Yo les pediría que empezaran los que no hablaron nunca y que les viéramos la cara a los que nunca se las vimos. Bueno, primero que despertaran, ya ven que las clases en Zoom luego dicen que es como espiritismo, ¿verdad? ¿Estás ahí, Misael? ¿Quién se Sí, anima? claro, aquí estoy, sí. Luis Moreno, adelante, por Luis favor. Carlos Moreno. Mira, Perdón, primero si que nos todo, dices algo de ti, ¿dónde estás? yo vivo en Toronto. eh, Fui estudiante de Jaime y me da sencillamente alegría y me siento orgulloso de estar aquí en compañía de todos ustedes. He estado en silencio porque he estado relativamente alejado del mundo académico de Lonergan. Sin embargo, he estado cercano eh, desde el punto de vista práctico. Estoy en el Canadá, entre otras cosas, debido a la influencia de Jaime, a quien he considerado mi maestro, mi mentor, con quien he caminado mi vida a pesar de la distancia. Mis decisiones de moverme del mundo de la filosofía y la educación en la que me preparé en la Universidad Javeriana en Bogotá, en donde fui nuevamente alumno de Jaime y compañero de estudios de Francisco. Me trajeron al Canadá a seguir mi postdoctorado en educación y fundamentalmente en tecnología, que esa fue una influencia de Jaime. Cuando tuve oportunidades de escoger qué hacer, él me llevó a pensar en el valor que en aquella época me decía, los sajones tienen una capacidad de pensar las cosas de una manera distinta. Estoy aquí, hice algo de trabajo en el mundo de inteligencia artificial
regresé al mundo de la educación para hacer mi doctorado. Y he estado toda mi vida en el mundo del comercio. Y he estado oyéndolos y hablando, pensando en la aplicación de todo lo que ustedes están diciendo, admirando lo que ustedes están diciendo, hablando de oyendo sus ponencias y diciéndome, yo quisiera ser uno de ustedes, quisiera haber podido invertir tiempo en leer más de Lonergan. A Jaime le tomó 2 años leer Lonergan porque leyó una página diariamente. Yo he leído Insight y Method y otros a trancazos. Mi énfasis ha sido fundamentalmente en la práctica. He sido un lonergiano que ha tratado de llevar primero en el mundo, ¿qué me llevó al mundo del comercio? Cuando me gradué en mi doctorado, mi primer trabajo fue con una compañía petrolera donde estaban introduciendo tecnología y el director de IT me dijo, lo he estado esperando durante 2 años. Y en realidad, ¿por qué? Porque tenían un reto de aprendizaje y de cambio. La parte del cambio yo no lo entendí mucho en esa época y con el correr del tiempo estuve caminando, ayudándole a organizaciones a que sus empleados desarrollaran destrezas técnicas para poder llevar a cabo sus trabajos comerciales. Cuando Jaime habla de la productividad a la base que lleva a la economía y a la política, me di cuenta de que mi trabajo en el área de capacitación técnica me llevó a ayudar al movimiento económico dentro de las organizaciones. Eso me llevó más adelante a moverme del campo de la capacitación técnica y profesional al mundo de change management, al mundo del cambio organizacional, que tiene distintos nombres y hay gente que ha decidido utilizar, que eso es historia. Pero yo fui uno de los que empezó a hablar de change management. Nunca hablé de Lonergan, pero siempre hablé de la experiencia, de los datos de experiencia, de conciencia como instrumentales que hay que entenderlos, hay que llevar ese entendimiento. Y así todos los programas que pude llevar a cabo y aún una metodología de cambio tuvo o ha tenido a su base lo poco que yo pude asimilar o he asimilado de Lonergan. Ahora en mi jubilación estoy decidido a regresar a Lonergan y por tanto le agradezco a Pacho esta oportunidad de invitarme y les agradezco a ustedes que me dan la oportunidad de que en mi camino ustedes son caminantes conmigo. Y gracias Jesús Moreno. Muchas gracias. Jesús levantó la palabra, pidió la palabra. Buenas tardes a todos. Yo soy Jesús Eduardo Vázquez. Soy muy novato, principiante en lo de Lonergan. Participo habitualmente justamente con el doctor Paco Galán en el seminario de la Ibero, donde estudié la maestría y ahora estoy haciendo el doctorado, ¿no? Más en Santo Tomás, ¿no? A Lonergan justamente por ahí es por donde le entramos, ¿no? Cuando estaba en la maestría, por el tema de Verbum, por lo que estaba trabajando, ¿no? Entonces, primero, pues, muchas gracias a todos los ponentes. De verdad que yo quiero unir un poco a lo que decía Luis Moreno.
si algo este en particular, porque es el tercero en el que encuentro, en el que participo, y en el que he estado como más al pendiente, porque los otros dos por una u otra cosa no había podido estar en todas las sesiones, ¿no? Y ahora sí tuve la dicha de poder estar. Y sí, que me quedo con algo es justamente con ganas de entrarle más a Lonergan. Con ganas de decir, yo quiero ser parte, ¿no? O quiero tener, poder manejar o poder aplicar como pues lo vi a lo largo de todas las ponencias, ¿no? Poder entender, poder comprender como lo vi principalmente pues con los ponentes, ¿no? Y también pues quienes participaban y también quienes cuestionaban, ¿no? Pero sobre todo, pues, por los contextos, ¿no? Ver de qué manera, en mi contexto particular, pues, puedo, desde Lonergan, puedo aprovechar, poder, pues, enriquecer, ¿no? O poder poner un granito de arena en donde estoy. Y en particular, algo que me gustó mucho fueron los In Memoriam, porque me permitió ver un panorama de gente que he oído, ¿no? Normalmente el doctor Paco Galán los menciona, refiere a ellos, pero conocer los testimonios, escuchar sobre ellos, pues es algo que realmente, pues me dio un panorama más profundo, ¿no? Y realmente me enriqueció bastante. Entonces eso también lo agradezco. Respecto a lo que señalaban, de las preguntas que se formulaban, una yo creo que al haberlo hecho a distancia, pues fue muy enriquecedor por lo mismo que ya se ha señalado, ¿no? Poder conectar de tantas partes, pues ha sido más sencillo que cuando es presencial, y esto pues también enriquece, ¿no? Y para próximo, pero definitivamente también en la parte presencial, pues es necesaria, ¿no? Y le da otro sabor y otro rumbo. Entonces yo sí propondría que para próximas ocasiones fuera mixto, ¿no? Habilitar en la medida de lo posible para que quienes no puedan estar presencialmente, pues que estén a la distancia y que pueda continuar o pueda haber la participación, ¿no? También me gustaría que a lo mejor hubiera un día más para que las ponencias pues no estuvieran, eso yo al menos sentí así como que entre la presión de los tiempos, ¿no? Luego no daba tiempo a lo mejor pues para las preguntas poder profundizar más, ¿no? A lo mejor un día más y poder poner nada más 2 ponentes por cada mesa. Porque si ya con uno podían surgir muchas preguntas, pues ahora teniendo 4, 3, pues esto también podría resolverse con un día más. Y una última cosa es sobre algo que creo que pues también haría falta es a lo mejor hacer una red de seguimiento o una forma de seguimiento intermedia a estos encuentros, ¿no? Que no fuera hasta este momento tal vez cuando pues intercambiáramos, cuando conociéramos, cuando nos viéramos, sino que hubiera a lo mejor otros momentos, habrá que pensar cómo, ¿no? Y no tan complejos como es organizar un taller, ¿no? Pero pues en los que pudiéramos estar enterados unos de otros, ¿no? No sé si expreso adecuadamente. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Mira, para que no se nos vaya a pasar, Shaddai, si prendes tu cámara, yo quiero que le demos un aplauso, por favor, a Shaddai y a Jesús. Shaddai fue el que se encargó directamente del Zoom desde la Universidad Javeriana, y Jesús nos estuvo apoyando en transmitir a la página de YouTube, así es que fantástica la participación de ambos y que no se nos vaya a pasar, y si les vuelven a dar otro aplauso, pues yo también me vuelvo a asumir. Santiago pidió la palabra. Sí, yo quería decir varias cosas. Una es que nosotros empezamos en el 2005 el grupo de Polaris. Antes existía Cosmópolis, cuando yo entré a Cosmópolis, pues ya era un grupo estructurado. En el 2005 se creó Polaris, que era un grupo originalmente de profesores para aprender sobre Lonergan, básicamente, era eso. Con el tiempo, ese grupo ha tenido cantidad de participantes de varias áreas. Entonces tenemos a Freddy en astronomía, tenemos a María Elena Arango, que es pastora menonita, tenemos a Roberto Neira en la parte de economía, hemos tenido una serie de personas, pero lo interesante es que el grupo empezó con la asesoría de Jaime Barrera, al que le debemos muchísimo, aunque empezó por la parte más dura, que eran los primeros 5 capítulos de Insight, casi no entendíamos ni dónde estábamos parados, pero tuvo la paciencia de explicarnos. Después Francisco Sierra nos ayudó también un tiempo,
el padre Rodolfo de Rú nos ayudó muchísimo, muchísimos años también. Y finalmente el padre Germán Neira, que ha sido nuestro compañero de camino hasta este momento, que ha tenido la paciencia de escucharnos, de ayudarnos, de revisar nuestros trabajos, de estar ahí. Inclusive hemos estado trabajando sobre historia, historicidad, todo eso en este momento. Y hemos trabajado ahora en método en teología. Lo interesante que veo de la evolución es que comenzamos con un grupo así. Ya hemos tenido varios miembros que hemos participado en varios talleres Lonergan, y ahora lo interesante ha sido la relación con México, con los grupos de México, uno por el seminario de la Iberoamericana, pero también porque, por ejemplo, en este taller concreto, fíjense que hemos tenido gente de Colombia y de México intercalada, y o sea, me parece que hacia futuro, y esa sería como la ilusión que yo tuviera, quisiera que se hiciera, que esto pudiera extenderse a otras partes también, a otros lugares donde hubiera gente interesada en Lonergan, que pudiéramos también como ampliarlo, porque en América Latina no tenemos sino México y Colombia realmente. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Y entonces, esa es una parte. La otra es que yo quisiera que la próxima temática que nosotros tuviéramos en cuenta, pues que tuviéramos en cuenta este problema de la pandemia y de la pospandemia. Yo creo que el mundo y la sociedad tienen que ser distintos, tienen que repensarse, o si no, nos rajamos, no aprendimos nada de la lección. Creo que el mundo de la pospandemia tiene que ser algo diferente a lo que tenemos en este momento, y deberíamos pensar un poco en términos de cómo responder desde Lonergan a ese nuevo y emergente mundo que va a surgir necesariamente. Ya lo estamos viendo con el incremento de la virtualidad, ya lo estamos viendo con una serie de señales que nos están dando en la sociedad, para que pensáramos un poco hacia futuro. Yo creo que el próximo taller será en unos 2 años, no sabemos si, como decía antes Jesús, si ese sea presencial y también virtual, si sea una mezcla, no sabemos todavía, pero sí tener en cuenta lo que está ocurriendo, lo que está emergiendo en este momento, porque tiene que ser un nuevo tipo para un nuevo tipo de sociedad, también un nuevo tipo de lenguaje. Eso es lo que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Muchas gracias, Santiago. Me faltó mencionar a Octavio Gropa, que vale por 10,000 argentinos. Entonces, aunque es el único de Argentina, vale por 10,000. Ya está en nuestro seminario también. Y Benjamín. Rodrigo levantó la palabra, por favor. Si te quieres presentar, Rodrigo, por favor. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya quién sabe dónde nos están mirando, según lo que nos dijo Paco. Pero bueno, yo soy Rodrigo González. Yo estudié lo que es la licenciatura, maestría y doctorado en la Ibero. La maestría tuve la fortuna de haberla hecho en Ibero, en lo que fue el contexto de la maestría en educación humanista, que estaba centrada en lo que es el desarrollo del pensamiento de Lonergan. Y pues para mí fue muy interesante, ¿no? De alguna manera sí comparto la idea de que después de haber tenido un proceso filosófico, 4 años de licenciatura, y haber entrado en un proceso, digamos, humanizante, lonerganizante de la conciencia, sí creo que en los alumnos que hacemos eso, y en mi caso en particular, te da una posición, te abre un horizonte, te ayuda a apropiarte del conocimiento y de la manera de reflexionar que tuviste en los años previos, ¿no? Y en ese sentido yo le veo un gran valor a todo lo que es Lonergan como tal. Luego el doctorado, que lo hice años después, igualmente en la Ibero, Paco fue mi director, y lo hice en torno a lo que es el diálogo intercultural o la posibilidad del diálogo intercultural en el pensamiento de Bernard Lonergan, un tema, pues sin duda alguna, muy actual en muchos sentidos, y bueno. Y luego he estado pues viviendo un poco alejado del mundo un poco académico, aunque he seguido participando de ciertos grupos de reflexión, ciertas clases, y sobre todo viviendo en Chiapas, en medio de la selva, en un proyecto que tiene que ver con el cacao, chocolate y ciertas comunidades y tal, y me ha permitido a mí mirar de cerca
lo que es la problemática no solamente de las diferentes culturas que hay en nuestro país, sobre todo en una región tan pobre como es Chiapas, sino al mismo tiempo de la cultura de la pobreza, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que realmente Lonergan me ha permitido, y utilizado los estudios que he tenido, acercarme de manera personal a comprender o tratar de comprender precisamente el pensamiento del otro, los procesos que los otros están teniendo en sus desarrollos. Y es una extraordinaria base, ¿no? O sea, sin duda alguna, a nivel misiones, si lo quieren llamar así, o a nivel, de alguna manera, de tratar de entender los procesos cognitivos, los procesos de desarrollo, los procesos emergentes, Lonergan pienso que sigue dando una extraordinaria ventaja, más allá de muchos procesos sociológicos o filosofías sociológicas que terminan siendo muy ideologizantes. Con Lonergan como que parece que vas de alguna manera sobre terreno firme en estas comprensiones. Entonces, pues, bueno, en eso quería nada más decir esto. Y lo siguiente es, bueno, pues como ahora en la pandemia, como me imagino muchos de nosotros hemos estado en confinamiento, pues yo como que he estado en un confinamiento doble, porque aquí no nada más estamos en medio de la selva, sino me he traído muchos libros y cosas para profundizar, y me ha servido mucho lo del Zoom, y la verdad que, como diría desafortunadamente, ¿verdad? Muy comentario muy desafortunado de nuestro presidente, un poco como el anillo al dedo, me cayó que pudimos hacer el seminario de Lonergan en Zoom y que de alguna manera pude estar conectado y pude participar, y no nada más en el taller, sino también lo que es el seminario que tenemos en México. Entonces he estado un poco digamos, como en un ayornamiento personal respecto de Lonergan y respecto de muchos temas. Me ha interesado mucho profundizar también en la relación mente-cerebro, que creo que es un tema importantísimo, ¿no? La vinculación de las neurociencias a la luz de las teorías de la inteligencia, y cómo de alguna manera podemos ir vinculando lo que dice Lonergan y los pensadores de Lonergan, ¿no? Entonces, bueno, como que eso ha sido un poco lo que ha sido mi ayornamiento. Pienso, pasada la pandemia, hacer unas publicaciones, y para ello, pues adelanto que quiero acercarme a Paco para ver qué podemos hacer al respecto, de cómo poder trabajar ciertas publicaciones, etcétera, en relación a la tesis doctoral, etcétera. Y bueno, yo estoy de acuerdo con el comentario que se acaba de hacer hace rato de parte de Jesús, de quizás un día más sería muy interesante. Yo en lo personal, y también siendo un poco partidario de lo que dice Paco, el Zoom nos atonta. Yo también soy partidario de él, como que termina uno así como medio zombie. Pero yo pienso que quizá sería muy útil que en lugar de ser 2 días, o sea, si nada más es 2, pues es 2 días, pero que sea nada más 2 días o por la mañana, o sea, 3 días, perdón, por la mañana o por la tarde, en donde de alguna manera distribuyes en 3 días y das tiempo quizás a que las personas hagan ciertas actividades en la tarde o en la mañana, dado que es diferente, ¿no? Cuando es en Zoom, que estás obligado a estar frente a la pantalla 2 días seguidos, a cuando es presencial, que no importa porque estás interactuando, ves gente, tomas un café, caminas. Entonces pienso que eso sería muy útil, que en lugar de que sean 2 días, sean por 3 días, en una barra de la mañana o de la tarde, ¿no? O quizá una semana completa, no sé, pero como que eso creo yo que es importante. Mixto, también estoy yo totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que no podemos hacer estas cosas después de la pandemia. Se dice que la UNAM dijo, ¿no?, que habíamos avanzado 10 años a nivel digital gracias a la pandemia, y yo creo que ahora tendremos que ser consecuentes con esto. Y creo yo que una manera de implementar algo de lo que hemos dicho ahorita, así como hemos dicho que quizás en la página de Facebook o tal, bueno, pues siempre hemos dicho que quizá lo mismo, trabajar artículos en conjunto pudiera ser muy útil. Creo yo que eso sería una forma en la cual podemos vincular personas que aquí hay con gran experiencia en publicación y que realmente de muchísimo peso y una gran intelectualidad, con personas que quizá no tenemos o no tienen ese desarrollo, o que están en un nivel licenciatura, maestría o incluso doctorado, pero que de alguna manera este trabajo en conjunto
yo creo que genera no solamente convivencia, ideas, y que, bueno, pues puede ser algo interesante, creo yo. Entonces, bueno, pues quiero felicitar realmente a todas las ponencias, me han gustado muchísimo. Me ha servido muchísimo también para nuevas líneas de pensamiento, investigación, y me da muchísimo gusto verlos a todos. Y gracias de verdad, de todo corazón, por el esfuerzo de hacer este taller. Y igualmente, o sea, me quedo con muchas cosas, obviamente, pero si una me movió muchísimo, y creo yo que engloba para mí todo lo que hemos estudiado de Lonergan, pues es justamente la frase que es casi un meme, ¿verdad? Un meme así como muy positivo, de la pregunta del nieto a Phil McShane, ¿no? De cuál es su superpoder. Mi superpoder es que sé caminar lentamente. Yo creo que eso es absolutamente sabio, inteligente, audaz y de una humildad enorme para los procesos de autoapropiación que necesitamos hacer. Entonces, me quedo con esa frase y felicidades y muchas gracias. Mantra más que meme, Rodrigo, pero está bien. Exacto. Lo que es la publicidad, digo, pero bueno, qué bonita frase, sí. Toño. Hay que prender el micrófono, Toño. Ya está. Pues ahora que comentaba Rodrigo esto de que está en la selva, ahora nos vamos una semana a ver distintos cultivos orgánicos, ecológicos, agroecológicos, como dice, en distintas partes de las cañadas. Y hemos estado trabajando un seminario que para mí ha sido muy rico referirme a Lonergan, que se llama Saber el saber en lengua tzeltal, ¿no? Y me parece que hay perspectivas heurísticas, incluso insospechadas aquí, ¿no? De las que me encantaría hablar algún día, y maneras de pensar la conciencia, Yasnak Inaltalek, no sé si Rodrigo habla estas cosas, pero Yasnak Inaltalek es el medio ambiente de su cabeza o de su medio ambiente interior puede reflejar puede tomar adecuadamente lo de fuera, influir en él, ¿no? Pero estas cosas, que habría que decirlas más despacito, ¿no? Pues serían fascinantes. No sabía yo que andaba alguien dedicado a Lonergan por ahí, por esas zonas. Yo estoy en el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo Granada, que tiene su sede en Ocosingo, pero pues se mueve por varias regiones de las cañadas. Y bueno, para mí fue fascinante. Desgraciadamente ya no me pude incorporar hasta el día de hoy, pero porque por trabajos académicos que se acaban de acabar, ¿no? Pero fue fascinante oír tantas cosas, ¿no? Ahora el profesor Jaime Barrera, que es que hay que transformar para la conversión, hay que pensar en la intencionalidad y no solo qué se aprende, ni siquiera cómo se aprende, sino para qué se aprende y cómo viene el futuro y hasta qué punto. Bueno, empezar a pensar cómo sería desde Lonergan la inteligencia artificial y cómo sería desde Lonergan este mundo de la nueva educación, que creo que ya no vamos a dejar la educación a distancia, aunque volvamos a la educación presencial. Ya esto ya fue un golpe inmenso, ¿no? Y bueno, pues solamente qué gusto haberlos visto, escuchar, me tocó Martín, luego el padre Valera, luego, bueno, escuchar que yo pues desde Boston nunca había vuelto a escuchar al profesor Duffy, con un español además, que apantallante, ¿no? Y todas estas cosas, pues fue una maravilla. Bueno, nada más. Muchas gracias. Un par de intervenciones más, que se animen. ¿Tú, Misael, quieres hablar? Bueno, muchísimas gracias, Paco, muy gentil. Mira, pues, bueno, pues ya me he presentado, mi nombre es Misael. Pues yo tuve la dicha de empezar a conocer a Lonergan en el año 93 con Gerardo Remolina,
en la clase de Filosofía de la Religión que nos dio en la Facultad de Filosofía de la Javeriana, y luego con Pacho Sierra el semestre siguiente con Ética Lonerganiana. O sea, de ahí pues empezó mi contacto con Lonergan, y yo creo que ha sido un pensador que ha estado a la base de mi búsqueda académica. Y cuando, pues, hablando sobre términos de mis estudios especiales en filosofía, Lonergan era quien estaba en el horizonte, y por eso al final pues terminé en Boston cursando la maestría que terminé, y estando allá empezando a definir el tema de investigación que luego con Pacho Sierra lo concretamos cursando el doctorado en la Javeriana en Bogotá. Yo creo que es como acerca de mi breve recorrido en el pensamiento de este magnífico autor. Lo segundo, acerca de lo que ha sido este taller, realmente valoro inmensamente los espacios de In Memoriam, porque le damos, yo creo, rostro muy especial a personas que han formado también nuestra escuela lonerganiana, y yo lo veo desde lo que llama Lonergan la encarnación del valor, personas que han asumido de tal manera a Lonergan que lo actúan, lo viven, ¿no? Y eso yo creo que es algo que motiva, que impulsa mucho. Y ahí yo no dejo de pensar, lo mismo Lorenz cuando habla del valor encarnado, que es el que jalona realmente los procesos individuales y colectivos. Valoro mucho eso, el in memoriam que lo hemos tenido. Lo que planteaba ahorita Santiago, de acuerdo con él, cómo nuestro taller puede irse abriendo a otros ámbitos académicos, incluso en lenguas distintas a la nuestra, y de hecho se hizo, y yo creo que ha sido también un gran acierto poder interactuar con ellos, obviamente con pues, las limitaciones que a veces puede traer el tema del lenguaje, pero yo creo que es muy valioso tenerlo, pero yo creo que la parte presencial es muy importante. Entonces yo ya me estoy imaginando que el próximo taller puede ser una modalidad mixta, ¿no? Donde tendremos presencia de los que podamos estar, e igualmente virtual para aquellos como Patrick Brown o Gerard Whelan o bueno, cualquier otro, o como ahorita intervenía también Rodrigo, pues también de donde están pueden también participar. Yo creo que la virtualidad llegó para quedarse, pero no quiere decir de que suplante lo otro que también es una gran riqueza. Y algo que hablábamos, y no sé con quién lo hablábamos, pero bueno, que hace las conversaciones más interesantes las tenemos en los pasillos. O sea, después de haber tenido ese espacio maravilloso de una ponencia, un compartir académico con toda la densidad que se tiene, luego tomando el café o el tinto, a veces se dan unas conversaciones muy ricas que nos ayudan a seguir no solo pensando, sino, como decía ahorita bellamente Jaime, implementando lo que allí se ha reflexionado. Entonces yo pienso que esa modalidad me parece a mí como mixta o como dual en lo que sigue de aquí en adelante. Acerca de la duración del encuentro, pues yo creo que siempre hemos tenido esa tentación de pensar espacios más largos, pero yo a veces pienso que una ventaja como está planteado así es que sea uno con ganas, ¿no? Por entonces, encuentros más largos de pronto pueden tener el problema, creo yo, es mi percepción, que quedáramos a veces como saturados, ¿no? Aquí quedamos es como con ganas, ¿no? De lo que dijo cada uno y lo que se planteó, y eso como que le abre a uno como nuevos horizontes. No sé si a nivel metodológico, como ya planteaban algunos, de pronto pensar que a nivel de los espacios de encuentro, que hubiera menos, de pronto menos expositores, de pronto para que hubiera más de espacio para la conversación, o también pensar en los temas a desarrollar en las ponencias que pudieran realizarse en un tiempo de pronto un poco más reducido, suscitando más bien las preguntas pertinentes y que lleven luego una conversación mucho más rica por parte de los que están allá. Y yo creo que otra cosa que me parece muy valioso, que también ha resultado en nuestras discusiones previas, si optamos más por la divulgación o optamos más por la profundización. Y yo creo que este taller tuvo ambos componentes. Buscamos divulgar y también buscamos profundizar. Y pues habría que preguntarle a alguno que hubiera llegado aquí a este encuentro sin conocer mucho el órgano, cómo se sintió, pero yo tengo la percepción de que hubo un esfuerzo pedagógico de poder socializar, por ejemplo, los in memoriams y las partes, digamos, más prácticas, por decirlo así, más de comunicación en la especialidad funcional de las comunicaciones. Yo creo que tuvo ese carácter pedagógico de una divulgación, y por el chat que yo he visto, algunos que han quedado muy contentos con las presentaciones hechas. Bueno, eso es lo que yo diría, Paco.
acerca Muchas de la gracias, Misael. Sí. Padre Germán, ¿te animas? Hay que prender el micrófono. Listo. Por razones de trabajo y otras cosas, pues yo no tuve, pues apenas una participación un poco más pequeña. Y luego como los organizadores, sobre todo Pacho Sierra y los que estuvieron organizando del gimnasio campestre, sí, y bueno, ahí también estuvo Misael, aunque más en la parte temática. Creo que el taller estuvo muy interesante, con diversas participaciones, y creo que ha valido la pena hacer el esfuerzo. Y yo quería felicitar precisamente a toda la gente que, todos los que estuvieron, diríamos, organizando, y que creo que salió bien. Claro que hasta cierto punto hay ciertas cosas que dependen de una coyuntura que no depende de nosotros, ¿no? Y es que por lo del COVID era imposible, creo que en este momento lo del COVID no nos permite hacer, diríamos, seminarios o talleres presenciales, ¿no? Hay que esperar a ver si el COVID disminuye y podemos volver en alguna forma a esos talleres presenciales, integrando también esta parte virtual que es muy importante y que creo que nos da también buenas posibilidades. Quedan algunos aspectos que se me hacen importantes. Eh, Precisamente yo estaba pensando intervenir un poco en ese sentido, y es, a veces cuando uno está oyendo, yo voy tomando nota y de algunas cosas que me interesan, pero a veces como las exposiciones van un poco rápido, uno no alcanza a tomar sino algunas notas muy breves, ¿no? Y el tener uno el material disponible para poder leerlo, sí es muy importante, porque uno queda con muchas inquietudes, y el poder leerlo otra vez, pero despacio y asimilándolo un poco más, lo que sea equivalente a una publicación, y que el material se recogiera. Yo el único taller en que no estuve yo estaba en todos los talleres, solamente en el 2018 por una serie de circunstancias personales que se presentaron, pero en todos los talleres he estado, y a mí se me ha hecho muy valioso el poder tener uno también los materiales escritos o publicados para poder manejarlos, y también eso ayuda a una difusión relativamente con personas que están interesadas. Y también, por ejemplo, lo virtual tiene una serie de ventajas que permiten una comunicación mucho más amplia, pero también tiene un defecto muy grande, y es que lo virtual basta que calme un sistema de la virtualidad y el material queda totalmente obsoleto. En cambio, un libro o una publicación puede ir a una biblioteca y el papel dura más que los sistemas digitales, ¿no? Entonces, yo sí estoy muy interesado y creo que valdría la pena, y ver si Pacho y los que estuvieron y también allá en México, ver cómo se pudiera hacer una publicación. En este momento no se me ocurre cómo, que no se quedara solamente digital, ¿no? Ahora, claro que esto supone también resolver problemas de financiación, ¿no? Y de cierta organización que habría que estudiar, pero creo que una publicación, aunque no sea muy grande, sobre todo para que quede también en bibliotecas, porque las bibliotecas todavía siguen prestando un servicio muy grande, y uno también, por ejemplo, yo tengo mi biblioteca personal, y lo que es de talleres y todo eso siempre lo conservo, y a veces si uno no tiene el ejemplar, no es fácil conseguir la información, ¿no? Por eso yo estoy con esa inquietud ahora, que todavía no sé cómo se pudiera resolver, pero sí sería importante tener alguna publicación, aunque fuera limitada. Y por otro lado, pues creo que yo estuve todo el tiempo y estoy muy contento de todo, pues, que creo que he aprovechado mucho, y se han abierto ciertos horizontes, y uno va completando siempre algo y aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y luego creo que es importante que sigamos muy en conexión México, Colombia y Argentina, ¿no? Hubo un alumno de maestría que fue sacó su doctorado ahora no me acuerdo bien el nombre, y estaba la idea de ver si él podía hacer también, a ver si de pronto puedo conseguir el nombre para dárselo a Europa, para que pudieran ir aumentando allá un poco
un buen grupo de Lonergan, que ya el que haya una persona tan interesada y con tanta trayectoria es muy importante, y creo que esos tres centros, lo que fuera México, Colombia y Argentina, podemos formar realmente algunas formas de comunicación y de complementación. Por ahora es lo que se me ocurre, y darle muchas gracias a todos los que expusieron y participaron, y a los que me fueron animando a mí para que también participara. Muchas gracias. Y muchas gracias por la idea de la publicación. Creo que sí, hay que pensarla. María Elena, ¿te animas? Gracias, gracias Francisco. Pues primero decir que sí, que agradezco muchísimo el haber tenido la oportunidad de estar. Yo he estado en dos, en el anterior pues allá en México no estuve, pero sí he estado en el grupo Cosmópolis desde que 2012, padre, más o menos, con el padre Germán y con los otros compañeros, y siempre he estado entusiasmada. Pues yo digo, aunque me dicen que no, pero yo sé que mucho lo que tengo aún que manejar, y ahora escuchando a Jaime, que para mí es una fascinación escucharlo, pero hoy quedé, mejor dicho, más convencida de que hay muchas cosas que realmente hay que continuar estudiando. Y también agradezco a todos y todas las personas que participaron, y también por escucharme. Y algo que yo valoro muchísimo en el hecho de haber podido estar en estos talleres es, y del padre Rodolfo, ese cariño, ese trato que él siempre tuvo para mí. Y yo me he considerado como pues muy bendecida, siendo de diferente confesión de fe entre ustedes, la mayoría como jesuitas, y con las otras personas que me han tratado de una manera muy linda. Entonces yo valoro eso mucho, agradezco a Dios, y nuevamente muchas gracias. Y porque la vez pasada no me animé, pero esta vez sí. Y muchas gracias al padre Germán, que yo lo considero ya no solo mi tutor para mi trabajo, sino como mi mentor. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Benjamín, Octavio. Benjamín, no te sientas forzado. No, decir, no me siento Para que salga Perú, porque no lo han mencionado Perú. Te están excluyendo. Sí, me están excluyendo. No, muy contento de estar en el grupo. Hubiera querido tener un poquito más de tiempo para cuando hice mi presentación, porque vi que había gente que quería conversar, pero a veces pasa así. Si alguien quiere conversar, le estaba diciendo a Jesús, a Eduardo, le decía, podemos conversar por Zoom o podemos, yo estoy en Toronto, en Canadá, ¿no? Entonces, podemos siempre, me mandan un email, un correo electrónico y hablamos por Zoom. Seguro que hay ideas afines entre varios de ustedes y me encantaría estar en contacto y poder conversar. Para mí es muy importante porque yo no tengo mucho contacto, la verdad, con Latinoamérica. Yo tengo 24 años en Toronto. Entonces, yo vine a los 21. Yo tengo 45 ahora. Entonces, he vivido... años, Benjamín. Sí. entonces son... ahora pongo mi correo a Jesús en el Everyone, ¿no? Para todos en el chat. Pero el grupo de Latinoamérica, solamente decir, es muy cálido. Yo recuerdo en el 2011 mi primera participación en Puebla, donde conocí a Pacho, a Paco, a Martina, Consuelo, y estaba pensando hacer mi maestría recién, me había alejado un poco de mis estudios. Y sí, es un ambiente muy distinto al anglosajón, digamos, como ustedes saben también, algunos de ustedes, ¿no? A veces el ambiente anglosajón es un poquito seco para un latinoamericano, ¿no? Pero el ambiente latino, por ejemplo, a mí me sorprendía mucho el trato de los profesores con los estudiantes, mucho más cálido.
que se bailó salsa, me acuerdo, en 2015 en Mexico City, ¿no? O incluso cuando estoy escuchando, esta vez estaba en el taller, ¿no? Ayer, y estaba la música que ponía Pacho, creo que ponía la música, ¿no? de colombiana. Entonces son cosas que de repente para un latinoamericano que está en Latinoamérica lo toma por hecho, ¿no? Pero para mí y posiblemente para otros que estén en otros lugares fuera de Latinoamérica, sí es una cosa muy, muy particular. Entonces yo me siento muy, muy, muy contento de estar. Generalmente yo no asisto mucho a los grupos del Lonergan, la verdad. ¿Por qué es eso? Porque a veces en los grupos del Lonergan se siente un poquito como un club académico. Entonces yo ya me canso, me aburro, ¿no? Entonces, a veces, y es normal, pienso yo, la gente se junta por afinidades, por intereses y comienzan a hablar de sus afinidades y sus intereses. Y ya hay diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces hay gente que se junta y comienza a hablar usando todo el vocabulario del Lonergan, ¿no? Y a mí a veces eso ya después de varios años me va cansando y digo, bueno, pónmelo en lenguaje normal, ¿no? O sea, hablemos ya no en términos teóricos, sobre todo cuando vamos a comunicar de una manera informal, hablemos en términos de interioridad, ¿no? Y yo pienso que no de sentido común, ni de teoría, sino de interioridad. Y con eso quiero decir, hablemos las ideas un poquito más conectadas con ejemplos, que generalmente lo hacemos, ¿no? Por si acaso, generalmente lo hacemos. Yo disfruto mucho los ejemplos de Paco, de James. Los recuerdo siempre. Después pasan años y recuerdo los ejemplos, me quedan, ¿no? Pero usar más ejemplos, hablar de nuestras propias experiencias, conectarlas conectar la teoría con nuestro propio vivir, ¿no? Por ejemplo, Jaime Barrera, cómo conversaba la primera presentación y hablaba de el padre Rodolfo, creo, ¿no? En el homenaje me impactó mucho la manera de presentar, ¿no? O sea, presentarlo de esa manera no solamente te engancha, sino que te ayuda a entender mucho mejor el material, como ustedes, quiero decir, ya ustedes saben lo que yo quiero decir, pero tiene un valor muy grande y yo lo aprecio mucho, sobre todo en este contexto latinoamericano, porque en el contexto en inglés se presta menos para eso. Se presta menos, ¿no? Las culturas son un poquito más distantes, entonces se presta menos. En cambio, esa quizás sea la riqueza que yo siento del grupo latinoamericano de Lonergan, un potencial para hablar desde una interioridad y explicar las cosas desde una interioridad que quizás no es tan fácil hacerlo cuando estamos en otras culturas, ¿no? Que tienen cosas buenas también, pero en este aspecto es una riqueza muy grande que tiene la cultura latinoamericana y yo creo que a veces uno no lo valora tanto, no se da cuenta cuando está metido ahí, pero cuando no estás ahí y lo sientes y lo ves, inmediatamente lo reconoces, ¿no? Entonces, eso quería compartirles, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Antes de pedirle la palabra, de hacerle la palabra a Octavio, yo quisiera, Alexander Cardona, que estuvo participe, que se manifestara. Hola, muy buenas tardes a todos los colegas. Quiero agradecer por la invitación. Sí, es un tema que me apasiona. Finalmente estoy formado en ello. Es uno de mis pensadores al cual he dedicado bastante tiempo. Por supuesto que tratar de resolver problemas en el contexto de hoy es fundamental, no solo en el modelo de ABP, aprendizaje basado en problemas, sino por repensar los problemas como ustedes bien lo plantearon. Y creo que la multiplicidad de miradas desde múltiples ángulos
en América Latina, o no solo la mirada eurocéntrica, permite que podamos encontrar como luces al final del túnel. Bueno, entonces yo en una perspectiva propositiva, ponderado y siendo propositivo, creo que, claro que sí, creo que el nivel en el que ustedes están, la mayoría de nosotros, ustedes en postdoctorado, doctorado, la trayectoria en universidades y en diferentes contextos nos permite repensar la educación hoy. Creo que es fundamental no solo ver qué tan útiles son los modelos antropológicos, porque cuando uno piensa, se plantea la pregunta antropológica de qué persona quiero formar, está uno pensando en un modelo antropológico, eso sería pluridimensionado o biopsicosocial. Cuando uno responde esa pregunta, en educación también es fundamental tener en cuenta los modelos pedagógicos, es decir, autoestructurantes, heteroestructurantes en primera persona, en segunda persona, educar por y para la vida. Yo creo que hoy ustedes muy bien lo plantean y lo dicen, y estoy de acuerdo con la mayoría de los ponentes, como bien lo plantearon, que hay que hacerle ajustes, ¿sabes? Especialmente por la coyuntura y el contexto en América Latina y en Colombia. Hay que encontrar soluciones pronto, no solo en el tema de la educación, no solo desde la mirada de lo biopolítica, sino desde muchos otros ángulos. Y creo que nosotros, la academia, la universidad, está para eso, hombres dedicados a pensar y a resolver problemas. Y creo que en eso coincido con Popper, que creo que la ciencia debe responder no solo problemas simples, sino grandes. Creo que eso es fundamental, no solo falsear en categorías popperianas, sino también, o en categorías de Kuhn, que no se trata solo de derogar una superestructura o un paradigma, sino que hay que resolverlo con cohesión y coherencia. Y hoy es un espacio propicio en una lectura ponderada, en una lectura en la esperanza, que es un espacio propicio para repensar y encontrar soluciones. Eso es. Entonces, este taller iberoamericano de Lonergan, creo que un hombre brillante, no solo como Teilhard de Chardin, como otros jesuitas que le han aportado a América Latina, a la Universidad Javeriana, muchos elementos. Bueno, citaban también a Remolina. Hace un tiempo también invitaron, recuerdo que a un biólogo que se llama Richard Dawkins a hablar sobre, obviamente es un biólogo que habla de un objeto de estudio que no es propio de él, pero bueno, es interesante también escuchar las miradas sin incurrir en biologicismos, sin incurrir en totalitarismos, integrismos o reduccionismos, tratar de ver cómo todas estas miradas nos aportan y nos ayudan a encontrar respuestas pertinentes hoy. Eso es, creo que, vital. Ustedes saben también, hoy en educación, pues se habla también de neuroeducación bastante, de metacognición, es una mirada como muy neurológica, eso se habló también en la mañana de hoy. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y no descuidar el tema de las LLMS, que son las plataformas hoy que están muy de moda, Blackboard, Q10 y también Moodle, algunas de estas gratis, pero o esta, por ejemplo, Google Meet, Zoom, que nos permiten también en tiempo real, sincrónico y asincrónico formar personas. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y el elemento de pensar hoy, que es el tema que nos ocupó en esta tarde, ¿qué es pensar hoy en medio del humanismo, transhumanismo, poshumanismo, que son categorías recientes, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Yo escuchaba también a alguien que decía el tema de la IA, de la inteligencia artificial, es algo fundamental. Hoy en algunos contextos y en algunas universidades, bueno, y no es lo mismo, por supuesto, educar en la selva del Amazonas, en la Guajira, en el desierto, y que una ciudad capital, o sin demeritar, simplemente son contextos diferentes y hay que tener en cuenta esas realidades que son muy, muy difíciles. Etnoeducación. Yo he podido trabajar también de cerca con comunidades indígenas, ticunas, cocamas, yaguas, cogi, guayú. Entonces, aprender el idioma de ellos para tratar de no transculturizarlos, no violentarlos, sino cultural, que es proponer un valor y ya. Eso es interesante también. Bueno, el tema de la educación hoy es un tema creo que vigente y se requieren unos modelos claros. Bueno,
En América Latina y en Bogotá, las universidades privadas tienen modelos distintos y diversos. Las universidades confesionales, como la Universidad de La Sabana, la Javeriana, la Santo Tomás, el Rosario, tienen modelos propios. El proyecto educativo universitario responde, obviamente, a los a los lineamientos del Ministerio Nacional, pero también a los lineamientos de la Conferencia Episcopal, o incluso al Código de Derecho Canónico. Eso es fundamental. Pero también en las instituciones privadas, los colegios privados, confesionales o no, también tienen modelos propios. Pareciera que esa apertura, esa laxitud a veces, creo que ni laxitud ni psicorrijo, más bien un camino como de que probabilista nos permite encontrar acertadamente el camino. Hablar de pedagogía, de modelos modelos pedagógicos que resuelvan problemas, no solo un modelo, por ejemplo, en economía que resuelva el problema, no es tan fácil. Bueno, hablábamos también, escuché muy atentamente que, claro, la perspectiva de la economía en Lonergan es muy interesante, pero quisiéramos encontrar un algoritmo que nos permita resolver el problema pronto, porque pareciera que obviamente el modelo colapsó, el modelo está en crisis, como bien lo plantearon ustedes, la mayoría de ustedes. Es fundamental encontrar soluciones, no solo el diagnóstico, que es acertado, pero sí se requiere la solución desde la perspectiva de la economía, desde la perspectiva de la educación y en el modelo de la esperanza también, ¿no? Pues, para que muchas personas puedan encontrar el rumbo, bueno, desde la propuesta de la academia. Les agradezco a ustedes la invitación y el espacio. Sé que son muchos de ustedes dedicados a estos años de lectura, años de investigación en Lonergan. Y bueno, ha sido y será el primer, el segundo y el tercer Lonergan, un hombre brillante que aún hoy nos brinda luces en medio de la oscuridad. Muchas gracias, Alexander, y gracias por estar pregunte y pregunte a lo largo de las sesiones. Bueno, ok. Juanito preguntó. Sí. No, pues qué bien, pues poniéndonos el ejemplo. Sí. Sí. Y acá que pregunte y no hay pregunta. Octavio. Bueno, muchas gracias, Paco. Gracias, Pacho, también por la invitación. La verdad que, bueno, no voy a repetir en cuanto a la organización, excelente, comparto con prácticamente todo lo que han dicho. Quizá este espacio de conversación, que es muy lindo, muy esperado, para la parte online, si es que se hace mixto en algún momento, esperemos que no vuelva a ser solamente Zoom. Ya aviso que si se hace mixto yo no voy a hacer Zoom. Pienso viajar a algún lado para darles un abrazo. La verdad que siempre es riquísimo este espacio. Yo es la primera vez que estoy, si bien hace años que vengo estudiando a Lonergan, no había tenido posibilidad de participar, a veces quizás no me había enterado del taller. Así que bueno, acá en la Argentina somos muy poquitos los que hemos estudiado, y así que fue bastante buena parte autodidacta, guiado en el principio por el padre Scannone, en mis estudios de teología, que falleció hace un año y pico más o menos. Pero bueno, este espacio, conocer además a gente con tanta experiencia que lo ha conocido a Lonergan personalmente, me sigue dando esta certeza de que estamos frente a una mente infinita, o como me dijo otro alumno de Lonergan, que fue profesor mío de Misterio de Dios, me dijo, Lonergan no fue una persona inteligente, fue una mente distinta. El padre doniano. No me viene ahora, Capelluti, el padre Capelluti. Y la verdad que es así. Y bueno, en este espacio yo veo si hay como dos cosas. Una es continuar aprendiendo y entendiendo la obra de Lonergan, o sea, Lonergan como dato. Y otra es también la implementación del pensamiento, donde ya casi que no hablamos de Lonergan, sino que hablamos de los problemas, hablamos de la experiencia, y ahí es donde seguramente estaría la tarea interesante para esta colaboración funcional. No sé, se me ocurrían ya de ahora de sobrepique, no sé, 2 temas que pueden dar. Una, obviamente, la cuestión ecológica, que requiere todas las dimensiones del problema, desde la más científica hasta la más interpretativa, histórica, en fin.
Y otra, la cuestión de la universidad hoy, la universidad humanista que hoy está sometida a la presión del mercado, de las finanzas, de los rankings, de la competencia, o sea, del sistema de mercado que capturó las universidades, ¿no? Entonces, bueno, no sé, son dos temas que se me ocurren que de pronto, aplicando lo que hemos estudiado de la obra de Lonergan y de poco vamos aprendiendo, uno puede empezar también a trabajar sobre cuestiones concretas para, bueno, para abordar y tratar de aportar algo de luz también. Así que, bueno, les agradezco desde ya, la verdad que excelente el espacio. Gracias, Octavio. Martín nos mandó un correo que se tiene que ir. Y pues ya realmente estamos terminando. Pacho, ¿quieres decir algo? James, Jaime. Creo que la sesión de juego y de chistes, yo creo que ya la vamos a dejar para el siguiente, ¿no? Porque sin alcohol, queda abierta. Sin alcohol es muy difícil. Bueno, podemos jugar los que quieran, pero... No, queda abierta, sí. Puedes poner la claqueta, Chaday. Claro que sí. Y quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes haber estado aquí presentes. Ha sido un gran esfuerzo, una gran lluvia de ideas, de sugerencias, volver a reunirnos online. Ha sido magnífico. Creo que también podríamos inscribirnos en el taller del Boston College y hacer una presencia latina allí fuerte, decisiva. Muchos temas quedan abiertos. El de la universidad, el de la educación eternamente abierto, el de lo ambiental y lo ecológico también estuvo sugerido. ¿Cómo será esto en la pospandemia? En fin, se trata también de articular esfuerzos. Probablemente los contactemos por correo para ver cómo coordinamos la edición de este taller, de las ponencias y de los in memoriams. Les pedimos que quienes han intervenido nos manden por escrito. Vamos después a contactarlos también por el email, según lo que vayamos acordando, pero sí quisiéramos que nos pasen sus documentos en Word y en PDF con el fin de irlos comenzando a editar más o menos uniformemente, tanto de las intervenciones en las sesiones como de las intervenciones en los in memoriam. Eso ya nos ayudaría. El taller de Colombia nunca lo sacamos, de pronto vemos a ver si sacamos otra cosa aparte. Ha habido restricciones en términos de inversión en la publicación y en la compra de libros, por lo menos en la Universidad Javeriana, es para este año. Esperemos que eso cambie pronto. Y creo que en otras latitudes, pero veremos a ver, o si no nos inventamos algunas empanadas online y vamos haciendo una vaca para hacer la edición tanto digital como online. Apreciamos muchísimo su participación, su presencia en un número bastante relevante a través de todas las sesiones, mínimo de 38, 40 personas y 55, 56, pero muy bien a todos por la acogida que ha tenido este taller. Y verlos cara a cara pues ha sido de gran ánimo y de gran valor. Queremos entonces agradecer. Pasa Shaddai. Vamos con el video, ¿verdad? No, pon la claqueta primero. Ah, ok. Listo. No la vemos. ¿No la ven? Salió y se fue. ¿Nada, no la pueden ver? No. Wow. La pantalla completa, algo así.
Yo pensé que sí la estaba viendo. Tranquilo, no hay problema. Miren, a ver. Sí, así. Se lo pegó Martín porque cuando se fue. Salió y sale y se va. Ahora dice, ahora no ven los demás tampoco. Sí. ¿Ya pueden verla o aún no? No todavía. ¿Pero qué debemos de ver? ¿Sexto taller latinoamericano? ¿Lo Simplemente sí. Sí, la cara se está viendo bien, sí. Sí, vemos eso, ¿no? Sí, claro, lo estamos viendo. Bueno, muchísimas que gracias. ya no ves eres tú, Pacho. Seguramente sí. Entonces, sí, ahí están los agradecimientos a todo el equipo de coproducción. Ay, qué... Marta Lucía Hidalgo, Santiago Tobar Carrizosa, Miguel Mesa Rueda en Cali, Santiago Tobar en el Gimnasio Campestre, Francisco Galán, Universidad Iberoamericana, Juan Martín López Calva, el que habla, a Justiniano Perdomo Porras, secretario de la Facultad de Filosofía, a la Mesa de Servicios DTI de la Pontificia Universidad Javeriana, a mi esposa Maribel Valero Silva, a Shaddai por su gran colaboración, a Jesús C. Vázquez de la Universidad Iberoamericana y también a Carlos Eduardo Beltrán, director de la Tuna Javeriana. Invitamos a ustedes, quienes quieran quedarse en la conversación, a otra presentación de la Tuna Javeriana que también quiere despedirse en este evento. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué les parece si abrimos los micrófonos y le damos un fuerte aplauso a Pacho, por favor, para que lo oiga? Sí, los organizadores. Los organizadores, por favor. Ustedes. Excelente. Muchas felicidades. Pacho rectifica que es un berraco. Muy bien las palabras. Gracias a todos ustedes. Muy bien. Finalmente, ya. como estudiantes y egresados javerianos, nos sentimos muy honrados de haber hecho parte de este importante evento, el sexto taller latinoamericano Lonergan. Por eso queremos concluir con una de nuestras más recientes producciones, con una de nuestras más movidas producciones, hay que decirlo, Amapola, compuesta por el dominicano Juan Luis Guerra. Hasta pronto. Abre las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río. Cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. Calmada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Una amapola me lo dijo ayer. Voy a ver, que te voy a ver, y un arcoíris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca. Y que el trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Una amapola me lo dijo ayer. Voy a ver, que te voy a ver, y un arcoíris me pintó la piel para amanecer contigo.
Pues bien, que nos volvamos a ver, pero ojalá cara a cara y podamos darnos un gran abrazo rompehuesos, ¿eh?